Vamos ahora con un tema de fondo y es cómo producir alimentos de calidad en una población en crecimiento y hacerlo al mismo tiempo respetando la biodiversidad de donde se produce, donde se hace posible esa producción. La acuicultura es una de las grandes respuestas al reto mundial alimentario. Hacerlo bien, sin embargo, exige innovación, un respeto riguroso por la biodiversidad de nuestras rías y conocimiento preciso del medio. En Galicia tenemos estos tres ingredientes: investigación universitaria de primer nivel, inversión industrial y un saber tradicional del medio marino que conviene respetar también. Este sector se ha convertido sin duda en estratégico en la economía azul. Para hablar de este camino nos acompañan Antonio Ferreiros, R&D Manager de C8, Natalia Mayo Seijas, de la Universidad de Da Coruña, y Santiago Cabaleiro, presidente del Clúster de Acuicultura de Galicia. Modera esta mesa Javier Fraga, director de Abancamar. Por favor, los cuatro que suban y tomen posición. Tenemos un reto importante porque la primera mesa, como os decía, ha sido extraordinaria y de un nivel muy elevado, ¿no? No es por meteros presión, pero bueno, vosotros valoradlo, ¿no? Bueno, hablábamos de la economía azul, me hacía mucha gracia porque ahí decía unas palabras y decía, ¿realmente qué es la economía azul? ¿No? Y yo creo que en Galicia tengamos que hacernos esa pregunta, a veces es un poco singular, ¿no? Porque si hay algo que es economía azul, es Galicia por todos los ámbitos, ¿no? Y una de las partes en las que yo creo y además con liderazgo, aquí hablamos de naval, auxiliar, tecnología, largo, etcétera. Obviamente que vamos a decir de pesca, ¿no? Aquí tenemos el gerente de la Lonja de Coruña, pero algo que yo creo que va a quedar claro en esta mesa es que Galicia también es un referente mundial, ¿no? Y seguro que después de este rato que vamos a pasar juntos lo entenderemos, los que no lo saben lo entenderán en acuicultura, ¿no? Y por eso con el título de Acuicultura Sostenible cultivando el futuro del mar y probablemente también parte de la tierra, ¿no? Tenemos a Antonio Ferreiros, ¿no? Nos faltaba la tilde, ¿no? Que es responsable de innovación de C8, Natalia Mayo, profesora de genética del UDC, de la Universidad de Coruña, perdón, y Santiago Cabaleiro, director del Clúster de Acuicultura de Galicia. Bueno, tiene unos currículos extremadamente extensos, ¿no? Santiago es doctor máster en química, es director del CETIA, como decíamos, ¿no? Como uno de los organismos principales del sector no solo en Galicia, sino en España y mucho más allá, ¿no? Tiene un montón de artículos publicados, un montón de líneas de investigación, colabora fundamentalmente. Yo creo que lo interesante de la labor de Santiago, además de ser uno de los líderes nacionales y mundiales del sector, es que además pues la colaboración que tiene con el sector privado es diaria, y eso nos hace, yo creo que de mucho valor. Natalia nos da el componente científico, aunque bueno, pues todos lo dais, ¿no? Es doctora en ingeniería biotecnológica, especializada en las áreas de biología molecular, parasitología y acuicultura. Trabaja vinculada al área de genética de la Universidad de La Coruña y al CICA, que es el Centro Interdisciplinar de Química y Biología, y ha trabajado como investigadora precisamente en el CICA de la mano de Santiago, ¿no? Su investigación se centra en el estudio de patógenos que afectan a peces en acuicultura, así como el desarrollo de vacunas y nuevas técnicas de identificación y prevención de enfermedades marinas. Y por último, Antonio Ferreiros es biólogo, también especialista en agricultura con más de 15 años de experiencia internacional en la producción acuícola, innovación y desarrollo tecnológico. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos relacionados con la congenética, reproducción, bioseguridad, diseño, puesta en marcha de instalaciones, así como programas de I+D orientados a mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector. Actualmente, como decía, es responsable de I+D, ¿no? I+D+I, ¿no? en C8, que ahora nos dirá algo un poco lo que es, ¿no? Donde impulsa iniciativas de innovación aplicada a la acuicultura marina, ¿no? Bueno, casi, más allá de esta presentación, ¿no? Os hago así una pregunta un poco para que vosotros digáis cómo llegasteis a la acuicultura, ¿no? ¿Cuál es vuestra relación con la acuicultura y la de vuestras empresas, ¿no? Empezamos por ti, Antonio, ¿no? ¿Cómo llegas, ¿no? Cuéntanos algo de tu empresa, ¿no? Y cuál es esa relación, ¿no? Bueno, muchas gracias por la introducción. Yo llego a la acuicultura a través de
de algo que tenemos aquí y que hay que reivindicar, que es el máster interuniversitario de acuicultura de las 3 universidades. Para mí fue una puerta laboral muy importante porque gracias al máster encontré trabajo y además de forma internacional, y empecé mi andadura por el mundo de la acuicultura y por el mundo en general. Y llego a SeaAid hace un poquito más de un año, porque SeaAid está, si no la conocéis, es una empresa que se dedica al cultivo de lenguado. El cultivo de lenguado es una especie que necesita una tecnificación muy grande porque solo es posible hacerlo crecer en sistemas de recirculación de agua. Entonces, SeaAid quiere dar un salto tecnológico muy importante, está creciendo a una velocidad asombrosa y necesitaban a alguien que pudiese conectar la parte científica que todavía le queda por desarrollar al lenguado con el ámbito profesional. Y ahí estamos. Tenemos una cartera de 16 proyectos activos, financiados con diferentes, tanto con fondos propios como mediante financiación estatal, autonómica y europea. Y la verdad es que es un momento muy dulce para el lenguado porque me ha tocado vivir varias especies, pero cuando una es que empieza su andadura en acuicultura está todo por hacer, con lo cual está en un momento muy dulce y con muchísimas cosas por hacer. Sí, como algunos son o somos más profanos, efectivamente el lenguado que se cultiva, ¿no?, en instalaciones en tierra, ¿no?, y que vosotros además estáis, ¿no?, aprovecho, ¿no?, porque tenéis instalaciones, si no recuerdo mal, en Portugal, en Galicia, y creo que estáis ahora en el Cantábrico de una forma, sí, al menos por anuncio, extraordinaria, ¿no? Sí, nosotros tenemos instalaciones tanto en Portugal como aquí en Galicia, como en Asturias, y ahora nuestro gran proyecto que no solamente es un reto tecnológico, sino que yo creo que lleva una componente social muy importante, es la transformación de la antigua central de Basordas en el País Vasco para el cultivo de lenguado, que afortunadamente nos han dado la concesión hace un mes aproximadamente, y desde luego va a ser un reto apasionante, porque ya digo, no solamente tiene la componente tecnológica, sino que además tiene una componente social muy potente. Y ahí, como es un dato público, ¿no?, lo he visto yo, la inversión, para que la gente se haga una idea de lo que supone desarrollar esa central transformar esa central de Lebón y Central, para que nos dé un dato, para que la gente también entienda. Estamos hablando de cerca de 170 millones de euros. 170 millones de euros, para que nos hagamos una idea de lo que nos viene, ¿no?, en acuicultura probablemente en muchos ámbitos. Sigo por ti, Natalia, ¿no? Casi la pregunta es un poco abierta, ¿no?, para que nos cuentes cuál es tu llegada, cómo llegas ahí y un poco actualmente qué hacéis en la universidad, ¿no? Bueno, yo quería haber estudiado biología marina y al final pues estudié biología simplemente. Y entonces, en el momento de hacer la tesis, tuve la oportunidad de hacerla sobre un parásito del rodaballo, y creo que ahí fue cuando empecé en este mundo, ¿no?, digamos, a contactar con el mundo de la acuicultura. Y después, a través de ahí, pues a través del trabajo con Santiago también en el CEDGA, y en la actualidad en la universidad estoy en el área de genética, que es un área que ha estado vinculada siempre pues, a la biología marina también, al estudio de poblaciones marinas, sobre todo de moluscos, en el caso aquí de A Coruña, y continúo haciendo proyectos en colaboración con el CEDGA relacionados sobre todo con la sanidad animal, de pues, las principales especies de cultivo, lenguado también, como dice Antonio, y rodaballo sobre todo. Y sería un poco eso en lo que me centro, pero sobre todo en el estudio de los patógenos, ¿no?, a nivel molecular y así, más a nivel de biología molecular quizás. Sí, aprovecho, ¿no?, y voy introduciendo cosas, ¿no?, según se me van ocurriendo de vuestras respuestas, ¿no? ¿Cómo es la relación de la universidad, ¿no?, que ya nos ha quedado muy claro con Antonio, con la industria, ¿no?, con la cadena, ¿no?, que a veces es un reto, ¿no?, que luego hablaremos, ¿no? Sí, yo creo que es un reto realmente. Sí, o sea, en mi caso es una relación buena porque yo ya vengo de ahí, ¿no?, o sea, vengo de trabajar en el CEDGA. Pero
Realmente yo creo que son dos mundos que están todavía muy separados y que es necesario establecer una conexión que sea, bueno, de mayor utilidad, de comunicación más abierta, más fluida. Y realmente creo que es uno de los retos para poder avanzar en el sector, ¿no? Y para que la academia pueda nutrir también a la industria de otros conocimientos que a lo mejor se hacen en base pues a generación de conocimiento científico más fundamental, ¿no? Que a lo mejor no se hace tanto pues, en los centros tecnológicos o en la industria en sí. Y poder entre todos pues, complementarse. O sea, podemos decir entonces, para llevarnos también de aquí conclusiones, que existe, pero es mejorable, ¿no? Sí, muy mejorable. Eso es lo que podríamos decir. Sí, ¿no? sí. Bueno, voy por ti, Santiago, Santi. Como llegas un poco, ¿no? También un poco al final, ¿no? El mundo de la acuicultura, que bueno, es cierto que hay algunas especies más cercanas quizás para los gallegos, como puede ser el mejillón, es casi conocido por todo el mundo que vive cerca de la costa, y otras menos, como las que también habláis vosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú a este mundo y actualmente, ¿no? ¿Qué destacarías de lo que haces con él, ¿no? Yo llegué a un sitio donde no tendría que haber llegado. Bueno. Yo estaba haciendo la tesis doctoral en química inorgánica, o sea, ellos son biólogos y yo soy químico, y ni siquiera químico de orgánica, químico inorgánico. Todo yo, lo de los bichos, esto para mí no era. Pero por casualidad, un día, mientras estaba haciendo la tesis, llegué a una planta de acuicultura y me dijeron, aquí tenemos un problema muy serio, un problema enorme, se nos están muriendo los animales por un bicho, que ahora ya sé que era el Filasteres ultranchi, en aquel momento se llama Uronema, que es el que luego ya hizo su tesis doctoral con ella, con ese animal, con ese escútico ciliado, y dije, joder, aquí todo se puede matar, o sea, la química lo mata todo, o sea, malo será. Y conseguí matarlo, Al bicho. Al bicho, claro. Lo que pasa es que no se puede utilizar, pero el reto era, si eres capaz de encontrar algún compuesto que sea capaz de eliminar el animal, el patógeno, sin eliminar al... Y lo encontré. Pero fue un impacto cuando llegué a la planta y dije, caray, aquí hay animales en el agua. Y están ahí, eran rodaballos que estaban en el fondo del tanque. Dijo, ¿y esto qué son? Y me dijeron, estos son rodaballos, son peces. Sí, son peces. Pero yo los peces los había visto como tú en el supermercado. Peces. Esto es bonito, ¿eh? Pero me fui. Y continué con la carrera de investigación, estaba dando clases en la universidad, también estaba en un laboratorio. Y un día salió una oferta, buscaba un director para un centro tecnológico y no sabía qué era esto, pero me metí y cometieron el error de seleccionarme, y desde aquella me embarqué en esta aventura que es la acuicultura, que yo creo que es la aventura, el desafío en la industria animal más bonito y más apasionante que hay hoy en día en el mundo. Una característica que diferencia la acuicultura de otras industrias de producción animal, de producción ganadera, es que desde el primer momento está internacionalizada. O sea, tú llegas ahí y no hablas con tu vecino de 10 kilómetros al lado. Tu vecino es el que está en el otro lado del planeta y está conectado. Antonio no lo dijo, pero Antonio, cuando empezó a trabajar, siendo gallego, su primer trabajo fue al otro lado del charco. Totalmente. O sea, yo me fui a Centroamérica a trabajar. Porque esto está así. Es completamente. La acuicultura hay que entenderla como algo completamente internacional. O sea, tú puedes tener ahora mismo, y hay bastante conexión entre los sectores. Tú ahora mismo puedes tener un problema y hablas con gente que puede estar en Tailandia, que puede estar en la India, que puede estar en cualquier otro país. No solo que se está dedicando que puede estar en una empresa, en un centro productivo, sino también en un centro tecnológico o en una universidad, y que justo está estudiando ese problema que tú tienes. Entonces, es tremendamente internacional este sector. Y para los
que están formando la Universidad de La Coruña y las otras universidades gallegas, el mensaje sería a los rapaces jóvenes, que nos interesa mucho como sector que los jóvenes vengan a este sector. Es un sector de futuro, un sector que paga bien, no paga mal, un sector donde se puede hacer una carrera profesional muy potente y nosotros intentamos promocionarlo. Es decir, a los alumnos que tiene Natalia y que tienen las otras universidades, que este es un sitio para crecer, es un sitio para sentarse y con posibilidades de viajar. Si la gente quiere viajar, que de viajar, de crecer, de investigar, de producir, de aprender, de vivir experiencias que en otros sectores es muy difícil de vivir. Y además, entrando en este sector, es fácil moverte. Quiero decir, si mañana dices, no, es que yo quiero trabajar en Tailandia, puedes ir a trabajar a Tailandia. Si mañana cualquiera de nosotros se plantea, quiero trabajar, podéis decir un país, no vamos a poner África, pero de Asia, de América o de Europa. Con una alta probabilidad podemos terminar trabajando ahí en Singapur, en Corea, en Noruega, en Escocia o en cualquier casi país de Latinoamérica, incluso Estados Unidos. O sea, podemos trabajar y los profesionales que están ahora entrando en este sector pueden trabajar. O sea, que a vuestros hijos le podéis decir, y a los jóvenes, que este es el sector de mayor futuro que hay en el planeta y que si entran en una fábrica de coches probablemente se queden en ella, pero si entran aquí lo más probable es que terminen en donde ellos quieran terminar. Tienen la opción. Pues sí, me gusta, disparando alto, ¿no? Y haciendo publicidad, sin duda, ¿no? Además, yo creo que ahora vamos a hablar un poco de retos, ¿no? Porque todos los sectores tienen sus retos, sus problemas, sus oportunidades, ¿no? Yo creo que en este caso ambas. Pero obviamente estamos teniendo que alimentar a una población mundial creciente. Hay datos objetivos que juegan a favor de este sector, ¿no? Población mundial creciente, ¿no? Una proteína saludable, ¿no? Y obviamente pues el sector tradicional de aportación de proteína marina pues es el sector pesquero, que vamos a decir que está en una estabilidad en las capturas mundiales y no puede subir obviamente por un tema de regeneración del recurso, con lo cual evidentemente el complemento, ¿no? Porque eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Que esto de la acuicultura no es un sustituto de la pesca, sino un complemento. Pues el complemento es la acuicultura con todas esas oportunidades, ¿no? Para asumir esas oportunidades, ¿no? Dentro de ese famoso gráfico de la acuicultura, que todos los años parece que ha subido, ¿no? como producción, no sé si en kilos, ¿no? A la pesca como aportador de proteína marina. Bueno, ¿cómo destacaríais, ¿no? Y vuelvo a ti, a Antonio, ¿no? el reto, ¿no? Que a ti o al sector crees que enfrenta la acuicultura para los próximos, antes aquí hablaban de 3 años y era a largo plazo, ¿no? Pues 3 años, ¿no? O en el futuro, vamos a decir, ¿no? Pues fíjate que no, te voy a decir algo que ni siquiera considero que sea un reto, sino más bien una deuda que la acuicultura tiene consigo misma, que es que nunca hemos sabido contar la historia de la acuicultura. Es un sector que ha crecido en sostenibilidad y en tecnología una barbaridad, y sin embargo seguimos teniendo una visión hacia el exterior que no es la que realmente es en realidad en el sector. Entonces yo creo que el mayor reto, y más ahora que estamos en la era de la comunicación, donde todo el mundo con un móvil puede contar una historia en redes sociales, el principal reto es que la acuicultura abra sus puertas y cuente cuál es su historia y que diga cuáles son sus estándares de calidad, cómo produce y que genere confianza en el consumidor. Yo creo que es, ya te digo, más que un reto, es una deuda histórica que tiene consigo mismo. Y después a nivel productivo yo creo que como cualquier industria tenemos 2 retos importantes. Uno es el de la energía, que es transversal a todas las industrias, no solo para nosotros. Cada vez nos tecnificamos más, cada vez estamos invirtiendo más en sistemas energéticos para hacer la producción, con lo cual demandamos más energía y eso le está pasando a todas las industrias. Y después tenemos uno con respecto a las materias primas, y sobre todo
en este mundo que estamos, que las materias primas están tan interconectadas y tan globalizadas, tenemos una dependencia muy alta. Y me gustaría poner dos ejemplos que yo creo que todo el mundo va a entender. Cuando surgió la guerra de Ucrania, el precio del cereal subió. En consecuencia, el alimento que nosotros le damos a los peces subió. Pero no solamente ahí, o sea, estamos viendo ahora que hay bastantes tensiones en la pesquería de la anchoveta en Perú, que está en el otro lado del mundo, y eso va a implicar que en los próximos meses también se nos suba el precio de los alimentos, porque va a subir la harina de origen marino. Es cierto que estamos dando pasos en ese sector para evitar la dependencia que tenemos de materias primas que están muy interconectadas. A lo mejor suena a ciencia ficción, pero se está trabajando. Tenemos, los que estamos en el sector tenemos mucha esperanza, sobre todo con la harina de insecto, que está dando pasos de gigante y es un perfil nutricional muy, muy interesante, pero no solamente por ahí, sino que estamos intentando incorporar otras materias primas como pueden ser las microalgas o fuentes unicelulares de proteína que pueden suplir esa dependencia que nosotros tenemos de materias primas que se utilizan en muchos más sectores. Estamos empezando, es cierto, yo creo que todavía nos queda mucho que avanzar por ahí, pero bueno, yo creo que ese es el camino. Porque en realidad, bueno, no sé, la pregunta que me viene, es decir, la tecnología es un sector extremadamente tecnológico, ¿no? Para que lo entienda, hablamos de acuicultura, yo creo que coincido contigo en el tema de comunicación, que hay más sectores que no necesitarían hacer. Aquí yo creo que la pesca también tiene mucho que decir, ¿no? Que no creo que haya comunicado bien y tiene una labor ahí, sobre todo para mejorar su imagen, una imagen de una labor extraordinaria, pero vosotros también podríamos decir que es un sector novel, más allá de que llevemos 3.000 años en el mundo haciendo acuicultura, que Asia ya lo hiciera con tal, pero digamos industrialmente y tal, se puede decir industrialmente que somos bebés todavía. Nos queda mucho que recorrer. Bueno, eso es bueno, que el camino es largo para la mejora, ¿no? Natalia, ¿no? Tú, más allá de ese reto que ya nos decía Antonio, comunicación, ¿no? Y la gestión de recursos para hacer sostenible, supongo, ¿no? Y no estar impactado, ¿no? En materias primas que puedan elevar el coste. Yo concuerdo con él, y cuando lo veo, bueno, yo doy clase en el máster de acuicultura, en este que dice Antonio que a él le introdujo en este mundo, ¿no? Y cuando hablo con los alumnos los veo como un poco desmotivados, están estudiando eso, pero no saben realmente el gran mundo de oportunidades que se abren, ¿no? Y realmente creo que sí que son los retos. El reto es la comunicación, también el que el público general sepa que realmente el sector acuícola sí que tiene un alto grado de tecnología, que no es simplemente dar de comer a los peces, engordarlos y cuidarlos para que estén bien, que es mucho más que eso, y que dentro de todo el proceso de producción existen múltiples oportunidades de aplicar tecnología e investigación en los distintos puntos, ¿no? Desde el inicio hasta el final, ¿no? Desde la reproducción hasta que llega al consumidor. O sea, la cadena de valor del sector de acuicultura es enorme, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que existe la necesidad de comunicarlo al público general para que sepa en cuántas facetas se puede ver implicado en ese sector, ¿no? Desde lo que decía, pues la investigación o la producción, hacia otras tecnologías que pueden ser aplicadas, porque también es un mundo de oportunidades el ser un bebé, ¿no? Y no necesariamente copiar de otras que ya no son bebés, sino también aprender para no cometer los mismos errores, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que hay un vacío muy grande en cuanto a eso, a que se conozca realmente qué supone la acuicultura, ¿no? Y cómo se trabaja en la acuicultura. Yo creo que a ellos seguramente también les habrá pasado cuando hay una charla o una clase o lo que sea, hablamos de vacunas para peces, la gente dice, pero los peces se vacunan. Entonces, aún estamos ahí y se llevan vacunando ¿cuánto tiempo, no? Entonces creo que sí, que eso es sobre todo algo por lo que hay que empezar, también para que las personas valoren el producto de acuicultura de otra manera, ¿no?
Porque en realidad como profesión creo que puede ser algo muy, muy enriquecedor, ¿no? Pensar estás produciendo de forma sostenible cada vez más alimento, ¿no? Es algo que te puede motivar muchísimo, ¿no? A la hora de trabajar en ello, ¿no? Y eso creo que sí que es muy, muy necesario. Santi, ¿no? Seguro que compartes, ¿no? Parte de lo que han dicho, ¿no? Pero todo, ahí, todo. ¿no? Cuando ves el medio plazo, ¿no? Lo que te tienes que enfrentar, incluso tú desde la edición del CEDIA, aquí tenemos que enfrentarnos, que trabajar para superar, ¿no? Las barreras para seguir creciendo. ¿En qué piensas? Yo... Antonio dijo que tenemos que tenemos que transmitir mejor y es que no hemos transmitido nada. Pero, por otra parte, al margen de que tengamos que transmitir mejor para que entiendan la acuicultura, no os queda más remedio que comer productos de acuicultura. Es un hecho. Queramos o no, es lo que eso no es un reto, es una oportunidad. Pero viene ahora. El reto viene ahora. Porque no hay peces. No hay peces, ni hay moluscos, tenemos que producirlos. Ni moluscos ni crustáceos, tenemos que producirlos. Y ahora viene dónde los vamos a producir, por qué hay que producirlos y cómo los vamos a producir. ¿Dónde y cómo los vamos a producir? Entonces tenemos la oportunidad de poder producirlos aquí, algunos, y de qué depende que los produzcamos aquí. Antonio dijo que van a invertir su empresa 170 millones de euros. Nosotros, en el clúster de la acuicultura, que ya no es de Galicia, es ibérico, si sumamos las inversiones de todas las empresas en diferentes países, superan los 1.000 millones de euros para los próximos 5 o 6 años. Es muchísimo dinero. Y algunos se van a hacer en Galicia, otros se van a hacer en España, o en España si queréis, otros en la Unión Europea y otras fuera de la Unión Europea, para producir productos que se van a consumir fundamentalmente en Europa. Si no es en Europa, otros van a ser en Estados Unidos y algunos en Asia. Pero fundamentalmente el núcleo, casi toda la producción se va a vender entre Europa y Estados Unidos. Y no se va a producir en Europa. Y no se va a producir en Europa no porque nosotros no queramos, sino porque en principio ustedes no quieren. ¿Y quiénes son ustedes? Son el público. El público que los políticos piensan que no es muy popular hacer plantas de acuicultura en Europa. Pero las vamos a hacer, si no es aquí, fuera de aquí, como ya se están haciendo. Y los productos se van a vender aquí. ¿Por qué? Porque no hay productos, porque la producción pesquera lleva desde hace más de 40 años estable en 90 millones de toneladas, 90 millones de kilos, o 90 millones de toneladas. Y la acuicultura está ahora en 128 millones de toneladas y creciendo. El año que viene van a ser 140 y vamos a seguir subiendo. Van a seguir subiendo, nosotros no, nosotros tendremos nuestra parte. Por lo tanto, cuando vayan a comer una dorada, se van a comer una dorada de acuicultura casi con toda seguridad. Aquí en Coruña a lo mejor tienen la suerte que no, pero bueno, o la desgracia, según le preguntemos. Si es una dorada, una lubina, una trucha, un salmón, un langostino, un rodaballo, un lenguado y una seriola y una corvina. Eso casi seguro que lo van a comer de acuicultura. Es raro, bastante extraño que se coman. Van a Lisboa o van a París, es muy extraño que coman un producto que no sea de acuicultura. Y algunos se van a hacer aquí y otros no. ¿Cuál es nuestro reto? Poder producirlo. Y si podemos producirlo aquí, mejor. Y para producirlo, ¿qué necesitamos? Conocimiento. Otro de los retos que tenemos y que hay que decir es que gran parte del conocimiento que estamos empleando en la producción no viene de las universidades, no viene de ahí. Viene de la industria. Se genera en ese departamento I+D que tiene Antonio, en nuestros departamentos I+D, dentro de la industria. Cada vez que se construye una planta nueva de acuicultura, tiene un 25% de innovación. O sea, son productos nuevos, tecnologías nuevas, que no existen. ¿Y dónde se desarrollaron? En la propia industria. O sea, la carrera del conocimiento la estamos perdiendo donde hay más investigadores, que es en el sector público. Y no pensemos en Galicia. Esto, recuerden que dije que era internacional. Pues en las universidades del medio mundo, si quieren ustedes pensar en Harvard, en Yale, en Cambridge, en Oxford, ahí no encontramos nada
De ahí no sacamos nada, nada. Sacamos algo de las gallegas, algo de las portuguesas, algo de las griegas, bastante de las noruegas, pero fundamentalmente lo sacamos de la industria, del sector privado. Es una carrera que tendríamos que ser capaces de conseguir que todo ese caudal, ese conocimiento, esos cerebros, vamos a pensar en cerebros que hay en la universidad, atraerlos. Y si los atrajéramos, ¿qué conseguiríamos? Pues ser más competitivos, producir con mayor competitividad, mayor calidad, mayor potencia y ser mejores. Ser mejores. ¿Y quiénes tienen que ser los mejores? Bueno, pues vamos a pensar en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos el clúster de la acuicultura. Y aquí están las empresas líderes en producción de lenguado del mundo, de rodaballo del mundo, de dorada y lubina del mundo, van a ser de cereola del mundo. Cuando digo del mundo, es del mundo. Es los que tienen la mejor tecnología y la mayor producción. Se juntan esas dos variables. La mayor tecnología y la mayor producción de todas las especies que tenemos. Y en el futuro será también de cereola. Y para conseguir eso, lo hemos hecho con un poco de ayuda de ellos y mucha ayuda privada. ¿Nuestro desafío cuál es? Continuar creciendo en sistemas RAS, en sistemas offshore que están por desarrollar. Offshore. Y para eso había un señor aquí antes de Navantia, vamos a necesitar astilleros para construir plataformas. En vez de plataformas petrolíferas, plataformas semejantes a las petrolíferas, pero en medio del océano, a 50, 60 millas, cultivar a 100 metros de profundidad. Eso, dentro de 30 o 40 años, la acuicultura va a ser así. Y vamos a producir muchos alimentos para ustedes, para nosotros. Porque otra cosa que también hay que decir, si queremos evitar seguir comiendo proteína animal sin combustionar el planeta, tenemos que hacerlo con peces, porque es lo más sostenible que hay. Sostenible desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de equilibrio en el carbono. Por cada kilo de producto acuícola que se produce se emite muchísimo menos CO2 que cualquier otro producto animal. ¿Y eso qué nos permite? Llegar al equilibrio ambiental, al equilibrio de carbono. Eso lo podemos conseguir con la acuicultura. Va a ser muy difícil hacerlo con otras producciones, que nos encantan los chuletones, nos encanta el pollo, nos encanta. A mí me vuelve loco. Pero si queremos conservar este planeta y evitar que siga creciendo el efecto invernadero, pues con emisiones que son contaminantes, tenemos que recurrir a la acuicultura, porque ahora somos 8.000 millones. En el 2070 seremos 10.000 millones. Esos 2.000 millones extras, si los seguimos alimentando como lo estamos alimentando hasta ahora, vamos a tener problemas. La acuicultura ofrece soluciones para que todos podamos seguir comiendo, creciendo y manteniendo este planeta en equilibrio. O sea que nuestros desafíos son muchos. Y oportunidades, ¿no? Y oportunidades. Yo creo que en el alineamiento, ¿no?, de las dos industrias en que Galicia tiene esa fortaleza, ¿no? Pesca y acuicultura, ¿no? Que ahí además tenemos a Juan Carlos, que luego nos hablará algo de pesca. Yo creo que las dos tienen que convivir, pero probablemente alimentar a ciertas poblaciones, ¿no? Pues supongo que otros continentes, pues va a requerir un incremento en la producción de la acuicultura muy bestial. Aquí en Galicia podemos combinar un poco la salvaje con la acuicultura, ¿no? Yo creo que dentro de todas esas oportunidades, ¿no?, me interesa mucho, porque además hablabais ahí también el tema de comunicación, ¿no? Y lo mezclo, ¿no?, un poco. Habláis de comunicación, entiendo que es externa, pero también, y alguno de los tres también ha hablado de ese reto que tienen muchas industrias ahora, como es la captación de talento, ¿no? Y hablando un poco de talento, entiendo que la comunicación va por ahí, un poco atraer a gente, ¿no?, que queremos que se quede, bueno, en Galicia y en toda España en esta industria, y perfiles muy diversos. Si pensase en un segmento para montar una empresa, o fuese un profesional que me tuviese que formar, la acuicultura, ¿qué perfiles va a demandar o qué tipo de empresas? Santi lo acaba de decir también aquí, ¿no? El naval, ¿no?, va a tener que construir infraestructuras para el offshore, ¿no? Pero si pensaseis algo en el que vosotros invertiríais, en capital humano o en capital financiero, ¿qué va a requerir la acuicultura para desarrollarse en esos X años? Antonio, ¿qué piensas tú? Es muy buena pregunta. Normalmente cuando se habla de acuicultura, uno piensa inmediatamente en biología. Pero te diría que en nuestro grupo el departamento que más crece es el de ingeniería y mantenimiento, sin ningún tipo de duda. Entonces, necesitamos captar
perfiles tecnológicos. Yo creo que es común a todas las industrias. La tecnología es transversal a todas las industrias que hay y necesitamos captar talento tecnológico para nuestras industrias. Con un matiz, porque es cierto que parece bastante obvio, si yo invierto en más tecnología, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, necesito pues, perfiles más orientados a esa tecnología. Pero a mí me gustaría contar una anécdota que es de un amigo informático que se dedica a la transformación digital, que en esto sabe muchísimo más que yo, y estaba asesorando, no a acuicultura, pero sí a algo de agricultura, ¿no? Y entonces lo llamaron porque una empresa había contratado una consultoría de inteligencia artificial para que analizase los datos. Y le decía, la principal conclusión había sido que la mayor relación era digamos que la mortalidad de esos animales que tenía con la cosecha final. Y entonces le había llamado el responsable de la empresa y bastante enojado dice, oye, mira, acabo de contratar a esta gente, le he pagado para que me decir que cuando se me mueren los animales cosecho menos. Entonces, él me decía, necesitamos entender el idioma de la biología para que la gente que nos dedicamos a la tecnología os podamos dar soluciones. Yo que ya llevo en investigación y desarrollo y estoy dedicándome a temas de transformación digital en acuicultura, yo creo que lo que más necesitamos son perfiles híbridos. Es decir, híbridos completamente. No solo necesitamos a gente que sepa de biología, necesitamos a gente que sepa de biología y de tecnología. Porque al final, yo sobre todo en un proyecto que tuve en Latinoamérica, la gente, sobre todo la gente mayor que lleva muchos años dedicándose a la acuicultura, tiene mucho miedo a la transformación digital. Entonces, en alguna ocasión me encontré a gente que llevaba muchos años con una educación muy básica, pero que a lo mejor se había dedicado 40 años al cultivo de determinada especie. Esa persona, claro, tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Decía, porque es que van a poner una máquina y me van a sustituir. Y yo le decía, no, pero ¿cómo van a sustituir 40 años de experiencia con una máquina? Eso es imposible. Aquí te van a poner una máquina y tú, en vez de estar todos los días echando alimento, ir a pasear por los tanques, ver cómo están los animales, no, te van a poner aquí delante de una cámara, delante de un monitor, y tú le vas a enseñar a la máquina qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que hacer cuando ve determinados patrones, cómo se van a actuar las diferentes tecnologías dentro de la planta. Y es así, y tenemos muchos ejemplos de transformación digital donde el principal activo no es la nueva tecnología, es toda esa gente que lleva muchos años trabajando y ha sido capaz de transferir su conocimiento al uso de las nuevas tecnologías. Entonces, lo que más vamos a necesitar, sin duda, son perfiles híbridos. Gente que sepa tanto de biología como de inteligencia artificial o de robótica, etcétera, etcétera. Concuerdo. ¿Concuerdas también? Sí, concuerdo. La verdad es que yo creo que sí, que van a ser perfiles multidisciplinares en ese sentido, ¿no? Lo más interesante. Financieros no necesitáis, ¿no? Financieros, yo creo que también, a lo mejor pues un perfil científico pero con visión empresarial también puede ser interesante. Pero yo ahora mismo que estaba escuchando a Antonio estaba pensando en algunos alumnos. Yo doy clase en máster de bioinformática y explico genética. Esta asignatura se la tengo que dar a gente que son informáticos. Entonces, claro, hablarles de ingeniería genética y tener que empezar hablando de lo que es un gen en la primera clase a personas que a lo mejor hace pues desde tercero de la ESO que no han visto nada, ¿no? Y se acuerdan pues de la doble hélice de ADN y tal y cual, para mí es un reto, pero al final es súper motivador y ver que ellos es que lo cogen con unas ganas y demás, porque yo creo que hoy en día se generan datos
súper fácil, ¿no? Y muy rápido, ¿no? Cantidad de datos, va a haber necesidad de gente que lo sepa analizar, ¿no? Análisis de datos, pero para analizar esos datos se requiere lo que decía Antonio, conocimientos por una parte de la tecnología o de lo que es el análisis de datos o la metodología de análisis de datos en sí, pero se necesita un conocimiento profundo, muy profundo, para poder sacar el partido a esos datos, ¿no? Porque si no, al final, pues te quedas en nada, ¿no? Y por mucho que podamos tirar de la IA ya sabemos que es muy mejorable todavía, ¿no? Y que realmente hay que saber discernir en si lo que te está diciendo es real o es ficticio. Hay que tener, digamos, espíritu crítico, y para eso necesitas tener una formación profunda, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí que los perfiles híbridos, como decía él, o multidisciplinares, va a ser muy interesante, ¿no? Para poder aunar todas las tecnologías que están surgiendo y poder aplicarlas en el sector. Me gusta mucho ese concepto de híbrido, yo lo asimilaría también, pero tenemos que transformar, porque tenemos el capital aquí también, en Galicia y en el territorio, ¿no? Y es el que tenemos que formar también, ¿no? Porque obtendría también esta hibridación muy ligada al propio desarrollo de la industria del sector primario, vamos a llamarle así, ¿no? Con unas capacidades para adquirir en las que hay que formarlos, ¿no? ¿Qué opinas, Santi? Tú lo sabes bien, estás llevando un máster de transformación y de formación de gente para el sector de la pesca y la acuicultura en el que es esta formación híbrida. Porque yo creo que pecamos, claro, y quizás hablo por mí mismo, claro, porque al fin y al cabo vengo de química inorgánica y estoy en acuicultura, y ahora tú eres ¿qué haces aquí? Es ese híbrido, ¿no? Sí, soy el ejemplo de la hibridación, pero yo creo que pecamos mucho en el pasado de buscar grandes especialistas en algo muy, muy concreto, y es que la vida no es, y sobre todo la biología, están aquí los biólogos, es tan poliédrica, tiene tantas variables que hay que atacarlas desde muchos puntos de vista. En el centro en el centro de investigación en el que trabajo y dirijo, lo que intenté siempre es buscar talentos diferentes para combinarlos, pues gente que no tuviera nada que ver, para que cada uno aportara soluciones desde su campo, desde su punto de vista, y que aprendieran los unos de los otros, para que aprendieran pues desde un veterinario con un biólogo o con alguien, con un ingeniero o con un financiero, porque claro, es que todo esto hay que financiar esos 180 millones de euros. Es que pero el que lo financia tiene que creer en el proyecto. Y tiene que entenderlo, sin duda. Si no lo entiende es dificilísimo. Tienes que entender el ciclo de vida de la acuicultura, y que es muy intensivo en capital, y por qué es tan intensivo en capital, y luego tienes que tener un circulante muy potente, y por qué, pues tú desde que te metiste, como ejemplo, en todo esto, hasta que lo aprendiste, llevaste un tiempo y ahora ya sabes, entiendes de qué va esto. Pues si ahora salimos de la banca y nos vamos a otro banco, pues igual no encontramos ese perfil y tenemos que contarle y machacarle. ¿Y esto por qué es? ¿Y por qué es? Pues voy a bajarme los balances de los últimos 10 años de esta empresa. Y hay que decirle, esto no es lo adecuado. Pues eso tiene un periodo de aprendizaje muy largo. Y si quieren entrar en este negocio y si quieren financiarlo, tendrán que comprenderlo. Pues eso es entender la biología, entender la física, entender la química, entender la tecnología que hay a tu alrededor de la acuicultura. Y eso requiere que todos entendamos un poquito de todo lo que necesitamos para esto. Y hay algo que ahora, a raíz de todos estos cambios que está habiendo, ahora se está produciendo algo muy, 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 muy bonito en el mundo, que es, o gracias o por culpa de la inteligencia artificial, todos tenemos que como llegar al mismo punto a la vez. Entonces nosotros somos muy, muy, muy jóvenes, esta industria es muy joven, y la comparamos con la industria de la ganadería tradicional o con la industria farmacéutica, que tiene mucha historia y tiene mucha tradición, pero resulta que ahora con la incorporación de la inteligencia artificial y la automatización, pues parece que nos empujan a todos hacia el mismo sitio y a la vez. Nosotros tenemos que correr más rápido, pero tenemos que aprender de otros sectores. Y a la vez, yo creo que vamos a llegar a todos a la vez al mismo punto. Y por lo tanto tenemos que preguntarnos los unos a los otros, tenemos que aprender los unos de los otros. No nos queda más remedio que hacer eso, porque al fin y al cabo, vuelvo a recalcar, tenemos que producir peces. Sobre todo peces, también crustáceos, pero sobre todo peces, para alimentaros. Moluscos
no es nuestro negociado. Pienso que es muy interesante lo que dice Santi ahora, porque realmente cuando dijo eso de algo maravilloso que está pasando en el mundo, a mí también me ha parecido muy interesante, porque hay algunas cosas que se me ocurren que son menos maravillosas, ¿no? Sí, sí. Perdona, Natalia. Creo que las preguntas más interesantes a veces, o por resolver, o para plantearnos nosotros mismos, los que estamos metidos dentro del sector, las hacen las personas que no lo están y que vienen de otros ámbitos y de otras áreas. Creo que a veces es muy interesante hablar con el público en general y que hagan preguntas. La gente suele tener problemas por hacer preguntas porque tienen como miedo a decir, bueno, voy a hacer una pregunta muy tonta, etcétera, ¿no? Y yo en realidad creo que ahí hay pues mucho interés para poder darnos cuenta de lo que está todavía sin resolver, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sobre todo los sectores que han vivido a veces en la endogamia, ¿no? Y han perdido oportunidades de crecer, ¿no? Combinado con ese tema de hibridación, ¿no? De que tampoco tenemos que traer, ¿no? A gente, con todos los respetos y con todo el cariño, a una gente de una Big Four, ¿no? Para desarrollar mi idea. Bueno, pues, oye, va a haber que enseñarle muchas cosas por el camino al de la Big Four, a pesar de que sea un extraordinario profesional, seguro sí está ahí, ¿no? Oye, hay un tema que me gustaría trasladar. ¿Qué cosas positivas pueden llevarse de la relación de la pesca o la acuicultura? O sea, puede haber transferencia de conocimiento, puede haber, digamos, campañas conjuntas en comercio. ¿Dónde veis hay puntos positivos de la fortaleza que tiene la pesca en Galicia en España, ¿no? Con la fortaleza que tiene la agricultura? ¿Dónde hay puntos de conexión positivos, ¿no? A ver, forman parte del mismo hábitat. O sea, ¿no? Yo, de hecho, actualmente en el escenario que vivimos, lo estábamos hablando aquí, es muy difícil entender pesca y acuicultura separadas, porque creo que todo el mundo además presenta siempre la misma gráfica de la pesca plana y la acuicultura creciendo. Nunca se ven por separado. Entonces, son actores de la misma película. No nos quedan, y además es que deben de convivir y deben de colaborar. La acuicultura, en acuicultura nos seguimos nutriendo mucho del conocimiento que arrastra la pesca, porque la pesca tiene un conocimiento muy extenso. Y por ejemplo, en especies que empiezan ahora a cultivarse, como es el lenguado, nosotros seguimos recurriendo al conocimiento que tienen los pescadores para entender determinadas situaciones que nosotros nos encontramos en el cultivo y que no tenemos explicación, pero tú hablas con un pescador que lleva toda la vida yendo a la bajura y te dice, no, pues es que yo cuando voy en esta época por aquí, pues los encuentro aquí, hay un fondo más de arena, y después me voy. Ese conocimiento es súper valioso. Entonces la acuicultura se nutre en muchos sentidos de la pesca. Y yo creo que además la acuicultura aporta y puede aportar mucho más. Estábamos hablando os contaba antes de la tensión que hay en la pesquería de la anchoveta en Perú. No es la única. O sea, aunque sea plana, hay diferentes pesquerías que lo están pasando bastante mal. Si ya empieza a haber experiencias donde la acuicultura juega un papel importante no solo en posibles repoblaciones de un determinado stock, sino en la recuperación de hábitats para que las determinadas especies vuelvan a aumentar su población, pero yo creo que eso se puede potenciar todavía más. Y después sí que me gustaría dejar una idea que no es tan evidente, y está relacionado con ese miedo infundado completamente que se tiene, es que cuando sale algo de acuicultura parece que como que desfavorece la pesca. Y si echamos mano de los datos, de la realidad, es justo lo contrario. Es decir, cuando ha salido el rodaballo salvaje ha aumentado de valor. Cuando se ha utilizado dorada y lubina, la dorada y lubina salvaje ha aumentado su valor. Entonces, la acuicultura yo creo que realmente pone en valor la pesca. ¿Por qué? Porque al final la acuicultura hace que determinados productos puedan llegar a más mercados
a más personas y que muchos más consumidores reconozcan ese producto. Y una vez que tenemos una cantidad importante ya de consumidores, el mercado se segmenta. Ya puedes hacer, ¿no? Este es de acuicultura, este es de pesca, este de determinado origen, determinados formatos, etcétera, etcétera. Y en ese juego, la pesca siempre va a ganar valor porque es un producto súper diferencial. Entonces, son actores de la misma película y yo creo que nos complementamos y deberíamos complementarnos muchísimo más. Ahí está, ¿no? Yo creo que hay oportunidades, ¿no? Y a lo mejor competir contra otra proteína, ¿no? Con mensajes incluso consolidados y tal. Trabajo por hacer, ¿no? Incluso en tecnología, bueno, has dado tú, digamos, una batería de cosas de combinación. Esta pregunta que os solté así compleja, ¿no? Y la has bordado, ¿no? Natalia, complementando lo que dice Antonio, esas partes de win-win, vamos a decir, ¿no? Entre ambos dos sectores, si no queremos decir que sea el mismo, ¿no? Que son realmente complementarios, juegan en el mismo campo, están los dos, digamos, afrontando retos similares, como son el desarrollo de un producto sostenible o con una huella ecológica baja, por ejemplo, ¿no? Retos como el cambio climático. También están en el mismo, o sea, el medio marino es un medio continuo, por eso precisamente se puede aprender de lo que decíamos al comienzo, ¿no? De esta mesa redonda, de los que están al otro lado del charco, porque el charco es el mismo, por muy grande que sea, ¿no? Y entonces al final creo que al estar en el mismo espacio, pues hay que complementarse, ¿no? Y más allá de que la acuicultura pueda servir para producción, puede servir pues también para ejercer menos presión sobre esas especies salvajes, sobre los bancos salvajes, ¿no? Y incluso también pues, para análisis de producción de nuevas especies que puedan estar pues, en estado de vulnerabilidad o de riesgo de extinción, etcétera, ¿no? Y que puedan la acuicultura, pues, digamos, suplementar eso también, ¿no? Y más allá de eso, pues eso, comentar que, digamos que afrontarse a los mismos retos en la sociedad solamente nos puede llevar a jugar juntos, ¿no? Para poder sostenerlo todo, porque las dos son necesarias, ¿no? Como comentaban antes, es imposible consumir pescado solamente desde la pesca, ¿no? Es imposible, eso yo creo que ya lo hemos asumido todos. Y entonces no es una competencia, es más, se puede ser una ayuda, ¿no? Para la pesca. Y al revés. No, fíjate que tiene todo el sentido que cada vez más de lo que son medianas o grandes empresas están integrando las dos cosas, ¿no? Claro. Pesca y acuicultura para también aprovechar, digamos, ¿no? ambas materias primas, ¿no? Y desarrollar sus procesos industriales, marketing, etcétera, ¿no? Santi, ¿cómo has aprovechado tú esa cercanía, ¿no? A las cofradías de Ribeira? Es que al estar en Galicia parece que siempre estamos, que si pesca y la acuicultura, y realmente, claro que vivimos los unos a los otros, pero si sacamos el foco y no pensamos en Galicia, pensamos en la acuicultura y en la pesca en general, pues son dos actividades complementarias, si quieres, pero son dos actividades distintas. Distintas en los perfiles. Es cierto que se pueden ir profesionales de la pesca a la acuicultura, es cierto que nosotros necesitamos proteína de la pesca, proteína de la anchoveta, del capelín, que se pesca en Perú y en el Mar del Norte, pero nosotros y también la industria de la ganadería, quiere decir que la harina de pescado y el aceite de pescado lo necesita todo el mundo. Pero realmente, si piensas en la acuicultura en Galicia, claro, la acuicultura y la pesca, la mayor parte de las empresas que empezaron la acuicultura aquí vienen de la pesca. Abanca es propietaria del 98% de una compañía que empezó en la pesca, pero hoy en día su cifra de negocio, si crece, es a través de la acuicultura, no a través de la pesca, porque la pesca está topada, no da más de sí. Entonces, si quieren crecer, tienen que crecer a través de la acuicultura. No le queda otro remedio. No le queda otro remedio. ¿Y qué utiliza el ejemplo? ¿Utiliza los profesionales de la pesca para la acuicultura? No exactamente. En lo que es en la parte de ingeniería, sí. Pueden traer parte de la ingeniería que están en la pesca, adaptarlos a la acuicultura. Para en general, los profesionales
son diferentes. Ahora los nuevos profesionales que vienen, los de IT, los de estadística, los de comercialización, eso sí que los comparten. Esa área sí que se comparte, se puede compartir. Pero lo que es la parte de producción propiamente dicha, esa, claro, uno produce y el otro captura. Son diferentes tipos de profesionales. La acuicultura vive en relación con la pesca, pero aquí lo vemos, por desgracia mucha gente lo ve como competencia. Pero fuera de aquí, fuera de Galicia, eso no se ve, eso no existe. No existe esa visión de si la pesca, la acuicultura, nadie lo ve. Y eso es un problema también nuestro, un problema que tenemos que darnos cuenta de que si hablamos con un pescador o con una empresa que sigue la pesca, pues es que mañana está dedicándose a la acuicultura, como bien sabes, o quiere dedicarse a la acuicultura, porque no le queda más remedio. Entonces, nuestro futuro va de la mano, pero va de la mano aquí, fuera de aquí. No tienen... Vale, y yo creo, ¿no?, que además, ¿no?, haciendo cultura de país, también ese ecosistema, ¿no?, que ha generado quizás en la pesca, ¿no?, de empresas vinculadas tecnológicas. Antes nos hablaba Javier de Silicmar y su propio grupo, ¿no?, que ya están sirviendo desde la tecnología a ciertos, y entendamos que también, obviamente, pesca y cultura luego hay que transformarla, y ahí sí que hay, ¿no?, ahí sí que son los mismos proveedores. Común. Bueno, oye, ya me están... yo estoy encantado de estar aquí un buen rato más con vosotros, siguiendo aprendiendo, pero me están diciendo que nos queda 1 minuto, con lo cual 1 minuto es un mensaje casi positivo de oportunidad, ¿no?, o lo que queráis decir para finalizar. Antonio. Bueno, me gustaría decir un poquito en concordancia a lo que llevamos diciendo hasta ahora, que la acuicultura es fundamental si queremos producir proteína de origen marino y proteína de alto valor nutricional, que va a crecer, como dice Sante, no queda otra que la acuicultura vaya a crecer, y que además necesitamos captar gente que quiera trabajar en acuicultura de múltiples perfiles. Yo creo que estamos en una oportunidad que dentro de varios años recordaremos este momento, que es una oportunidad fantástica para venirse a la acuicultura. Y que además va a tener financiación. Sin duda. Sin duda. Natalia. Sí, concuerdo con él. Yo creo que es un momento muy bueno y que es necesario, digamos, que se abre un mundo de posibilidades y de evolución, ¿no?, de evolución a nivel tecnológico y de investigación muy grande. Creo que ahora mismo es un muy buen momento para ver todo el potencial que tiene de crecimiento, en todos los sentidos, ¿no?, en sentido de desarrollo, de investigación y de producción del sector. Santiago. Somos presente y somos el futuro de la producción de la proteína marina. Pues, oye, con esto finalizamos. Muchas gracias a los tres, ¿no? Yo creo que hemos aprendido todos mucho y animemos... Ah, perdón. No, es que como me estaban haciendo que cortara, pensaba... Fenomenal. Pues, oye, lo mejor que nos puede pasar ahora es unas preguntas del público, es que ha generado interés, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si fuera de tiempo, muchas gracias. No. Sí, pero viendo los últimos datos de FAO, parece que China es el primer productor. Entonces, no sé si, ya que la acuicultura es mundial, ¿y China nos está enseñando algo, digamos, a la producción acuícola, o es una acuicultura insostenible? Hay ejemplos, ¿no?, muy significativos de mala producción. En fin, un poco saber esto, porque son ahora, aquí en Europa es seguramente España es muy importante, pero al mundo es Asia, y entonces quería saber, ¿nos enseñan algo? ¿Es una competencia? ¿Tiene menos normativa? En fin, si podíais comentar algo al respecto. Yo puedo hablar algo de China. Estuve trabajando allí. Antonio, trabajó muchos años en langostino Banamey. Yo fui allí a ayudar o a ver qué hacían estos con el langostino Banamey. Los chinos son tipos muy listos, pero no son muy trabajadores. Esa es mi experiencia. Dios no los llevó por el camino del trabajo. Afortunadamente. Pero son muchos y tienen
el dinero por castigo y tienen el tiempo y la paciencia. ¿Pueden ser una competencia? Yo creo que no, porque son muchos a comer. Y lo hacen regular mal. De momento lo hacen regular mal. ¿Pueden llegar a hacerlo bien? Hombre, si cogemos y hacemos como hizo la industria del automóvil, que fue allí y le enseñó a hacerlo bien, pues al final, como son muchos y son listos, lo harán bien. Nosotros, fíjate tú, hemos tomado la precaución, como nosotros, como clúster de la acuicultura, que este señor está en la junta directiva, de no enseñarles. Nosotros, si viene un chino, no les enseñamos nada. Un chino o alguien que venga de por allá, no les enseñamos nada. Porque pueden ser una amenaza, pueden ser una oportunidad. Yo tampoco creo que sea una oportunidad, no creo que vayamos nosotros allá a venderle nuestros productos. Aparte tenemos mucho mercado aquí. En el momento que ellos puedan producir, como hicieron con el rodaballo, ellos intentaron, los noruegos en los años 80 y 90, sobre todo en los 90, intentaron transferirle el conocimiento del cultivo del rodaballo. Como sabían poco, le transfirieron un poco conocimiento. Luego fueron los franceses y le enseñaron un poquito más. Pero aún así lo hacen mal. Han pasado los años y lo hacen mal. ¿Por qué lo hacen mal? Porque les muere, porque no son capaces de hacerlos con buena forma, son mal formados, son verdaderos abortos lo que tienen allí. A veces les salen algunos buenos, pero son abortos. Pero el conocimiento que tienen es bastante pobre. Y aparte, las plantas que tienen son como las que teníamos nosotros hace 30 años, o sea, no han evolucionado nada. Pero observando lo que han hecho en otras industrias, no hay que ser muy listos para decir, si a estos tíos les enseñamos, mañana lo hacen no solo igual que nosotros, sino mejor que nosotros, porque tienen 1.3 millones de ingenieros todos los años, no sé cuántos cientos de miles de biólogos, químicos, físicos, técnicos. Tenemos que tener cuidado con los chinos. Hoy en día no es una amenaza, pero lo pueden ser. Este señor sabe hacer mucho mejor el langostino bonavi que cualquier chino, te diría yo. Pero si ponemos a este señor allí trabajando un año, al cabo de 2 o 3 años va a haber otros 5, 10 o 20 chinos que lo sepan hacer mejor que él. Y al cabo del tiempo, por error y por dinero, van a hacerlo bastante mejor que cualquiera. Hay que tener cuidado con eso, si queremos. Sí, yo coincido completamente con Santi. Son una amenaza. La respuesta más correcta sería ahora mismo no. El ejemplo del rodaballo es en los años 80 y 90 se llevó para allí la tecnología. Santi lo dice, lo hacen mal, pero es que hacen 70.000 toneladas cuando nosotros hacemos 12.000, haciéndolo mal. Entonces, China, de hecho, cuando analizamos la acuicultura, siempre intentamos sacar China porque nos distorsiona el mapa de lo que es la acuicultura. Y efectivamente hacen algo muy bien, que es copiar. Copiar lo hacen fantásticamente bien. A mí lo que más me preocupa es la velocidad. Ahora mismo se está desarrollando mucho el salmón en instalaciones en tierra, en recirculación. Es un boom, hay varias empresas que lo están desarrollando y lo están haciendo francamente muy bien. La semana pasada me enviaron unas fotos de China donde estaban construyendo 5 plantas de recirculación para salmón al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Ese producto, en el caso de que lo lleguen a conseguir, porque construir, sabemos todos, producir son otros 5 duros, que diría mi abuelo. En el caso de que lo produzcan, lo va a consumir, porque China consume productos del mar, que es una verdadera barbaridad. O sea, produce y consume muchísimo. Entonces, ahora mismo no son una amenaza. El futuro depende de la velocidad a la que vaya la tecnología, depende de la velocidad a la que ellos quieran crecer y depende de la importancia que nosotros le demos a la seguridad alimentaria y la importancia que le den ellos. A la seguridad alimentaria desde el punto de vista incluso de que a esto nos daría para otro foro, es de la autonomía alimentaria. Cuidado, esto yo creo que daría ya para bastante más. Entonces, depende. Ahora, la respuesta correcta es ahora mismo no.
Pero ejemplos como las plantas que están haciendo de salmón, hay muchas. Hace poco... Nosotros se está construyendo nosotros, quiero decir, en Galicia está construyendo una, en Burela, 100 millones de euros. O sea, el volumen de inversión es brutal. Pero los chinos también tienen todo. Bueno, oye, Silvia, como siempre todos los años hablamos del foro, a ver, la mesa del año que viene, hay una que se llama Soberanía Alimentaria, que metemos pesca y cultura y hablamos de producción y qué está pasando en el mundo, y creo que daría para mucho. Oye, pues nuevamente, muchas gracias a los tres y espero que se hayan divertido, ¿no?, con esta parte. Gracias. Muchas gracias.